Los arañazos empezaron hace 3 semanas, pero Cyrus Bitman pensó que era solo otra peculiaridad de su temperamental semental. Xander siempre había sido diferente. Orgulloso, inteligente, terco como el barro invernal. Pero cuando el sonido empezó a resonar por las paredes del establo cada mañana antes del amanecer, algo andaba mal. Cyrus se quedó en la puerta del desgastado granero, con el café humeando en sus manos callosas, observando al enorme caballo negro rastrillar sus cascos contra la misma pared de madera. Una y otra vez. El rítmico raspado le producía escalofríos, no porque fuera fuerte, sino porque era deliberado. Xander no solo estaba inquieto. Estaba cavando en busca de algo. El ranchero había sido dueño de estas tierras durante 15 años, comprándoselas a bajo precio a una viuda que ansiaba irse. El anterior dueño, el viejo Henrik Bass, había fallecido en extrañas circunstancias. De un ataque al corazón, decían, pero los lugareños murmuraban sobre la repentina desaparición de su fortuna. Un día se convirtió en el hombre más rico de 3 condados. Al siguiente lo encontraron muerto en su estudio, solo con deudas. Cyrus se acercó a Xander lentamente, como siempre. Los ojos oscuros del semental seguían cada uno de sus movimientos, inteligentes y casi humanos en su intensidad. Cuando Cyrus extendió la mano para tocar la pared que Xander había estado atacando, el caballo resopló y retrocedió como si le diera permiso para investigar. La madera se sentía diferente bajo sus dedos, más suave, más nueva que el resto del establo. Aunque había sido pintada a juego, Cyrus pasó la mano por las tablas, buscando irregularidades. Sus dedos encontraron algo que a simple vista se le había pasado por alto, una grieta fina que corría verticalmente por el tablón central. Xander relinchó suavemente, casi alentadoramente, y pateó el suelo. El caballo nunca antes había mostrado un comportamiento tan concentrado. En todos sus años como ganadero, Cyrus había aprendido a confiar en los instintos animales. Percibían cosas que los humanos pasaban por alto, percibían vibraciones en la tierra, detectaban cambios en el aire que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Apretó la oreja contra la pared y golpeó suavemente. En lugar del sólido golpe de la madera contra la tierra, oyó algo más, un eco hueco. Había un espacio vacío tras el muro. Cyrus retrocedió, con el corazón acelerado. El establo estaba allí cuando compró la propiedad, supuestamente construida por el propio Henrik décadas atrás. Pero si había un espacio oculto tras el muro, ¿por qué lo había ocultado el anciano? Y, más importante aún, ¿qué había escondido allí? Xander lo observaba atentamente, como esperando a que comprendiera. El caballo había intentado decirle algo todo el tiempo. Pero mientras Cyrus buscaba sus herramientas para investigar más, oyó el lejano estruendo de una camioneta que se acercaba. Alguien subía por su camino privado, alguien que quizá no quisiera ver lo que Xander había descubierto. La camioneta pertenecía a Doc Morrison, el veterinario local que llevaba 30 años haciendo rondas por aquellos parajes. Cyrus sintió alivio y frustración al ver al curtido hombre salir de su vehículo. Alivio porque Doc era de confianza. Frustración porque su investigación tendría que esperar. «Buenos días, Cyrus», gritó Doc, cogiendo su maletín médico de la caja de la camioneta. «Recibí tu mensaje sobre el comportamiento extraño de Xander. Pensé que sería mejor echar un vistazo». Cyrus había llamado hacía 3 días cuando los arañazos se volvieron excesivos, pero no esperaba que Doc apareciera sin avisar. Ahora, con el descubrimiento de la pared hueca, el momento le pareció sospechosamente oportuno. Xander se apartó inmediatamente de la pared cuando Doc entró en el establo, colocándose entre el veterinario y la misteriosa sección de madera. El comportamiento del caballo le pareció a Cyrus protector, casi posesivo con lo que se escondía tras esas tablas. Doc examinó a Xander con eficacia experta, revisándole los dientes, palpando sus patas, escuchando su corazón. «Físicamente, está perfecto», anunció Doc después de varios minutos. «Fuerte como un toro, sano como la seda.
Este cambio de comportamiento no es médico. Entonces, ¿qué lo está causando?, preguntó Cyrus, aunque sospechaba que ya lo sabía. La mirada de Doc se desvió hacia la pared que Xander había estado arañando. Las marcas en la madera eran claramente visibles ahora. La madera fresca brillaba contra el exterior desgastado. Los caballos tienen instintos increíbles, dijo lentamente. A veces perciben cosas que nosotros no podemos. Cambios en el terreno, movimientos de los cimientos, incluso él hizo una pausa, pasando los dedos por la madera rayada, tal como lo había hecho Cyrus, incluso espacios ocultos. Los dos hombres se miraron fijamente. El doctor Morrison también había sido veterinario de Henrik Bass. Conocía los caballos del anciano y sus extrañas costumbres. Si alguien entendía lo que podría estar oculto en esta propiedad, ese era él, dijo Doc en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Henrik era paranoico en sus últimos años. Siempre hablaba de gente que intentaba robarle, tomar lo que le pertenecía por derecho. Tras la muerte de su esposa, se convenció de que alguien vendría a por su fortuna. Un trueno resonó y volvió a rasgar el suelo, atrayendo su atención hacia la pared. A la luz de la tarde que entraba por las ventanas del establo, la grieta que Cyrus había descubierto antes era ahora claramente visible. Una delgada línea que iba del suelo al techo. ¿Y si no perdía su fortuna?, susurró Cyrus. ¿Y si la escondía? La expresión de Doc se tornó seria. Entonces, quien lo mató podría seguir buscándola. Las palabras golpearon a Cyrus como un golpe físico. ¿Matarlo? Pensé que murió de un infarto. Eso decía el informe oficial, respondió Doc con cautela. Pero Henrik estaba sano como un caballo cuando lo vi la semana anterior a su muerte. Sin antecedentes de problemas cardíacos. Presión arterial normal, constitución fuerte. Hombres así no. Caer muerto de muerte. Xander aulló con urgencia y comenzó a arañar la pared con más agresividad que antes. Ambos hombres podían oírlo ahora. El sonido hueco tras las tablas era inconfundible. Pero mientras contemplaban las implicaciones de su descubrimiento, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde la arboleda más allá del establo. Alguien había estado vigilando la propiedad de Cyrus, esperando este momento. Cyrus recuperó su palanca del cobertizo de herramientas mientras Doc vigilaba. Xander pareció percibir la importancia del momento, permaneciendo completamente inmóvil mientras los dos hombres se preparaban para romper la pared que sus instintos habían descubierto. La primera tabla se desprendió fácilmente, revelando un hueco entre la pared del establo y lo que parecía ser una estructura más antigua detrás. Henrik había construido la pared más nueva como fachada, ocultando algo mucho más antiguo. Cyrus retiró una segunda tabla, luego una tercera, hasta crear una abertura lo suficientemente grande como para ver a través de ella. Doc iluminó la oscuridad con su linterna. «Es una habitación», susurró. «Una habitación oculta». El espacio más allá era pequeño, pero cuidadosamente construido con paredes de piedra y un suelo de tierra. En el centro había un gran cofre de madera, con las bisagras de hierro verdes por el tiempo, pero aún intactas. Junto a él había varias carteras de cuero y lo que parecían ser documentos envueltos en hule. Cyrus se coló primero por la abertura, con el corazón latiéndole con fuerza al acercarse al cofre. El aire del interior era viciado pero seco. Henrik había construido este escondite para que durara. Un trueno alentador zumbaba desde fuera, como si lo impulsara a avanzar. El cofre no estaba cerrado. Cuando Cyrus levantó la pesada tapa, ambos hombres jadearon. Dentro había montones de monedas de oro, lingotes de plata y fajos de billetes antiguos. Más riqueza de la que ninguno de los dos había visto jamás en un solo lugar. La fortuna de Henrik no había desaparecido. La había escondido tras la pared de su propio establo. «Debe de haber $50,000 aquí», susurró Doc. «Quizás más». Cyrus cogió una de las carteras de cuero. Dentro había escrituras de propiedad,
certificados de acciones y lo que parecían mapas de los alrededores con varias ubicaciones marcadas con tinta roja. Henrik no solo había escondido su dinero. Él habían documentado algo mucho mayor. Pero mientras examinaban el tesoro, la linterna de Doc iluminó algo más en un rincón de la habitación. Un esqueleto que aún llevaba los restos podridos de un uniforme confederado. Junto a los huesos yacían un revólver militar y un diario de cuero andrajoso. Esto es anterior a Henrik. Cyrus se dio cuenta de que alguien más construyó este escondite durante la guerra. Doc abrió el diario con cuidado. Las páginas estaban amarillentas pero legibles, llenas de la letra apretada de un hombre desesperado. «Escuchen esto», dijo, leyendo en voz alta. «Los soldados de la Unión se acercan. He escondido la nómina del regimiento donde nunca la encontrarán. Si no sobrevivo, que Dios me perdone por lo que he hecho para protegerla». Las piezas empezaban a encajar. Un soldado de la guerra civil había escondido oro robado de la Unión en estas tierras. Henrik lo descubrió años después y añadió su propia fortuna al dinero. Pero alguien más sabía del tesoro. Alguien que había matado a Henrik cuando éste se negó a revelar su ubicación. Un trueno retumbó de repente y retumbó alarmado. A través de la abertura, Cyrus vio las orejas del caballo hacia atrás, con la mirada fija en algo más allá de las puertas del establo. Alguien se acercaba, y Sander presentía peligro. Cyrus y Doc se quedaron paralizados al oír pasos acercándose al establo. Pasos lentos y pausados que sugerían que el visitante sabía exactamente lo que encontraría dentro. Los pasos se detuvieron justo en la entrada del establo. Cyrus apagó rápidamente la linterna de Doc y se pegó a la pared de piedra de la habitación oculta. A través de la abertura que habían creado, vio la silueta de Sander bloqueando la entrada del establo. La robusta figura del caballo, tensa, lista para la confrontación. «Sé que estás ahí, Cyrus», gritó una voz familiar. Marta Kellner, su vecina más cercana, apareció. Pero algo era diferente en su comportamiento. Había desaparecido la calidez amistosa que solía mostrar. Su voz transmitía una fría autoridad que heló la sangre de Cyrus. Doc empezó a acercarse a la abertura, pero Cyrus lo agarró del brazo y negó con la cabeza. Algo no cuadraba con la inesperada visita de Marta. «Tú y ese viejo caballo por fin lo descubrieron, ¿verdad?», continuó Marta, con las botas resonando contra el suelo del establo al acercarse a Trueno. El semental resopló y pateó el suelo, pero no se apartó de ella. «Tardaron bastante. Llevo semanas viendo a ese animal arañar esta pared». La mano de Marta apareció en su limitado campo de visión, sosteniendo una pequeña pero letal pistola. «Henrik era testarudo, como tú lo serás. Pensó que podría quedarse con lo que pertenecía a mi familia». Cyrus comprendió que Marta no era solo su vecina. Era pariente del dueño original de estas tierras, probablemente descendiente del soldado confederado cuyo esqueleto yacía en la esquina de la habitación oculta. Había estado buscando el tesoro que su antepasado había escondido hacía más de un siglo. «Mi tatarabuelo escribió cartas sobre el oro antes de morir», dijo Marta, acercándose a la pared dañada. «Describe esta ubicación exacta, este establo en concreto. Cuando Henrik compró esta propiedad y se enriqueció de la noche a la mañana, supe que la había encontrado». Sander se hizo a un lado de repente, lo que le permitió a Marta ver claramente el hueco que Cyrus y Doc habían creado. Sonrió, pero con una expresión fría que no transmitía calidez. «Salgan los dos», ordenó, señalando al osado hacia el hueco en la pared. «Vi la camioneta de Doc, así que sé que están ahí dentro». Cyrus salió primero, con las manos en alto, seguido de Doc a regañadientes. Marta los apuntó con el arma mientras sus ojos contemplaban la cámara del tesoro revelada. «Llevo 43 años buscando», dijo, acercándose a la abertura. 43 años viviendo junto a lo que era mío por derecho, viendo a Henrik presumir de la riqueza que pertenecía a mi familia. «Así que lo mataste», dijo Doc rotundamente.
La risa de Marta fue amarga. No tenía por qué hacerlo. El viejo idiota sufrió un infarto cuando lo confronté por el tesoro, pero murió antes de decirme exactamente dónde estaba escondido. He estado registrando su propiedad desde entonces, esperando el momento oportuno. Trueno cantaba y se movía inquieto, con sus inteligentes ojos fijos en el arma de Marta. El caballo pareció comprender el peligro que su descubrimiento había creado. Ahora por fin tendré lo que es mío, continuó Marta. Pero mientras se inclinaba hacia adelante para examinar la cámara del tesoro, Trueno hizo su movimiento. El enorme semental se encabritó detrás de ella, sus cascos destellando peligrosamente cerca de su cabeza. Marta se giró, sobresaltada por la repentina agresión del caballo. Y en ese momento de distracción, el más atrevido disparó sin hacer daño al techo del establo, pero el disparo asustó a Trueno, y cuando el caballo se desplomó, todo su peso se estrelló contra la estructura dañada de la pared. La vieja madera se astilló y se derrumbó, haciendo que Marta cayera hacia atrás mientras la cámara comenzó a derrumbarse alrededor del tesoro que ya había costado demasiadas vidas. Polvo y escombros llenaron el establo al derrumbarse la vieja estructura de madera. Marta retrocedió a trompicones, tosiendo y desorientada, con su audacia perdida en el caos. Un trueno resonó nervioso en un rincón, con los ojos abiertos de par en par por la alarma ante la destrucción que sus acciones habían causado. Cyrus se abalanzó y agarró la muñeca de Marta antes de que pudiera buscar su arma. Doc acudió rápidamente a ayudarla, y juntos retuvieron a la mujer que había aterrorizado a su comunidad durante décadas sin que nadie lo supiera. Se acabó, Marta, dijo Cyrus con firmeza, aunque el corazón aún le latía con fuerza por la experiencia cercana a la muerte. Cualquier derecho que tu familia tuviera sobre este tesoro murió con la guerra. El rostro de Marta se contorsionó de rabia y desesperación. No lo entiendes. Mi tatarabuelo no era un soldado cualquiera. Era el capitán James Kellner, encargado de la nómina de la Unión durante 3 regimientos. Cuando los confederados invadieron su posición, robó ese oro para protegerlo de las manos enemigas. Doc la miró con asombro. Así que el tesoro no es oro confederado. Es dinero robado de la Unión. Robado para protegerlo, insistió Marta. El capitán Kellner planeaba devolverlo después de la guerra, pero murió en la batalla final. La ubicación del oro se perdió hasta que Henrik lo encontró por casualidad décadas después. A través del polvo que se asentaba, pudieron ver que la mayor parte de la cámara oculta permanecía intacta. El cofre de madera permanecía intacto, aunque parcialmente enterrado bajo tablas caídas. Las carteras de cuero y los documentos estaban esparcidos, pero parecían recuperables. Trueno se acercó con cautela, olfateando los escombros. El caballo parecía más tranquilo ahora, como si comprendiera que el peligro había pasado. Sus instintos no solo le habían revelado el tesoro, sino que también protegían a su dueño de una mujer enloquecida por la codicia y la obsesión familiar. Henrik encontró primero el diario del capitán, continuó Marta, con la voz cada vez más débil a medida que se instalaba la resignación. Se enteró de toda la historia y decidió que el oro era suyo por derecho de descubrimiento. Cuando lo confronté, afirmó que ya lo había gastado todo, pero yo sabía que mentía. Cyrus examinó la cámara parcialmente derrumbada. A pesar de los daños, el tesoro seguía siendo prácticamente accesible. Décadas de secretos yacían expuestos entre los escombros. Monedas de oro brillando a la luz de la tarde, documentos antiguos esparcidos por el suelo de tierra y los restos óseos de un soldado de la Guerra de Secesión que murió protegiendo un dinero que nunca le perteneció legítimamente. ¿Y ahora qué?, preguntó Doc, mirando del tesoro al cautivo. Antes de que Cyrus pudiera responder, Sander levantó la cabeza de repente y miró hacia la entrada del establo. Sus orejas se erguían hacia adelante en señal de alerta, pero esta vez su lenguaje corporal sugería curiosidad más que alarma. Alguien se acercaba a la propiedad, pero quienquiera que fuese, el caballo no lo percibió como una amenaza. Se oía el ruido de varios vehículos a lo lejos,
aumentando de volumen a medida que se acercaban por el largo camino de entrada. Marta palideció al reconocer el característico estruendo de los vehículos policiales. «Llamaste al sheriff», susurró. Pero Cyrus negó con la cabeza, igualmente confundido. No había contactado a nadie sobre su descubrimiento. Entonces, ¿quién venía? ¿Y cómo sabían lo que se había encontrado en su propiedad? 3 vehículos entraron en el patio de Cyrus, 2 del departamento del sheriff y un sedán sin distintivos. El sheriff Tom Bradley salió del primer coche, seguido de 2 agentes y una mujer con traje oscuro que se comportaba con autoridad federal. Agente Sarah Chen, Departamento del Tesoro. La mujer se presentó al acercarse al establo. Llevamos más de 2 años siguiendo este caso. Cyrus la miró perplejo. Departamento del Tesoro. ¿Cómo supiste siquiera de esto? El agente Chen señaló la pared derrumbada y la cámara expuesta. Marta Kellner ha estado bajo vigilancia desde que empezó a investigar los registros financieros de la época de la Guerra Civil. Cuando alguien empieza a investigar envíos específicos de nóminas de la Unión que desaparecieron en 1864, se levantan las alarmas. Marta se desplomó contra la pared del establo, derrotada. Su obsesión con el tesoro familiar había llamado la atención de autoridades que ni siquiera sabía que existían. El oro en esa cámara no es un tesoro cualquiera de la Guerra Civil, continuó Chen. Representa uno de los mayores robos sin resolver en la historia del tesoro. Más de $200,000 en 1864, en billetes y monedas de oro con un valor aproximado de 8 millones en la actualidad. Doc silbó en voz baja. Habían estado junto a una fortuna mayor de la que ninguno de los dos había imaginado. El sheriff Bradley tomó a Marta bajo custodia mientras el agente Chen examinaba el contenido disperso de la cámara oculta. Sander observaba el proceso con calma, como satisfecho de que las personas adecuadas finalmente estuvieran manejando la situación que su instinto había descubierto. ¿Y qué hay de Cyrus?, preguntó Doc. Esta es su propiedad. No tiene ningún derecho sobre lo que se encontró aquí. El agente Chen levantó la vista del cofre del tesoro. El oro pertenece al gobierno federal, pero hay una comisión sustancial por los activos recuperados del tesoro. El señor Whitman recibirá una generosa compensación por su cooperación y la importancia histórica de este descubrimiento. Sacó varios documentos de entre los papeles dispersos. Estos registros demuestran que el capitán Kellner no era solo un ladrón. Trabajaba con una red de soldados de la Unión que robaban sistemáticamente nóminas en múltiples escenarios de guerra. Este descubrimiento podría ayudar a resolver docenas de casos similares. Cyrus recorrió el cuello de Sander con la mano, maravillándose de la inteligencia del animal que lo había iniciado todo sin los persistentes arañazos del caballo. El tesoro podría haber permanecido oculto durante otro siglo, y los crímenes de Marta podrían no haberse descubierto jamás. Henrik Bass sospechaba la importancia federal de su hallazgo. El agente Chen continuó. Encontramos correspondencia entre sus efectos personales, lo que indica que estaba considerando contactar a las autoridades antes de morir. El enfrentamiento con Marta lo mató antes de que pudiera hacer lo correcto. El esqueleto en la esquina de la cámara recibiría un entierro militar digno, les aseguró el agente Chen. La familia del capitán Kellner llevaba más de 150 años buscando respuestas sobre su desaparición. Mientras el sol comenzaba a ponerse, y el equipo de recolección de pruebas documentaba y retiraba cuidadosamente cada pieza del tesoro, Sander permaneció en silencio junto a Cyrus, observando a los desconocidos trabajar con curiosidad pero con calma. Su caballo es extraordinario, comentó la agente Chen mientras se preparaba para irse. Los animales a menudo perciben cosas que los humanos pasan por alto. Pero nunca había visto nada igual. Cyrus sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Sander. Siempre ha sido especial. Simplemente no me había dado cuenta de lo especial que era hasta hoy. Pero incluso mientras las autoridades se marchaban con el tesoro recuperado y su prisionero, Cyrus no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la historia de Sander no había terminado.
El caballo seguía mostrando interés en otras zonas de la propiedad, escarbando el suelo cerca del viejo pozo y husmeando alrededor de los cimientos de la casa principal. ¿Qué más podría esconderse en un terreno que había albergado secretos durante más de un siglo? 2 meses después, Cyrus recibió un cheque del Departamento del Tesoro que cambió su vida para siempre. La comisión por el hallazgo del tesoro recuperado de la guerra civil ascendía a $400,000, más dinero del que jamás había soñado poseer. Pero el verdadero tesoro había sido el vínculo forjado entre él y Xander a través de su descubrimiento compartido. El semental había demostrado ser más que un simple caballo inteligente. Era un compañero con instintos que rozaban lo sobrenatural. Fiel a las sospechas de Cyrus, el interés de Xander en otras áreas de la propiedad había dado lugar a descubrimientos adicionales. Cerca del viejo pozo, encontraron un pequeño alijo de objetos personales pertenecientes al capitán Kellner, cartas a su familia, un reloj de bolsillo de plata y una fotografía de su esposa e hijos, a quienes nunca volvió a ver. Estos objetos fueron devueltos a los descendientes de Kellner, quienes habían sido localizados mediante investigación genealógica. El agente Chen visitaba regularmente a Cyrus para informarle sobre la investigación. Martha Kellner había sido condenada a 15 años en una prisión federal por el asesinato de Henrik y el intento de robo de propiedad pública. Su obsesión por el legado familiar consumió su vida y destruyó cualquier posibilidad de una jubilación tranquila que podría haber disfrutado. Doc Morrison se convirtió en un visitante frecuente del rancho, fascinado por las continuas demostraciones de percepción inusual de Xander. El caballo había comenzado a mostrar interés en los sitios arqueológicos de la región, lo que llevó a varios descubrimientos históricos menores que aumentaron la importancia de la zona. ¿Sabes?, dijo Doc una tarde mientras veían a Xander pastar en el prado. Hay universidades que pagarían generosamente por estudiar a un caballo con sus habilidades. Cyrus negó con la cabeza. Xander no es un espécimen de laboratorio. Su familia. El establo renovado no conservaba rastro alguno de su violenta historia. Cyrus había reconstruido el muro dañado con materiales modernos, pero dejó una pequeña placa que marcaba el lugar donde se reveló el secreto final del capitán Kellner. La cámara de piedra había sido rellenada y sellada, cumpliendo su propósito finalmente después de más de un siglo. Con su nueva riqueza, Cyrus expandió las operaciones de su rancho y estableció un programa de rescate para caballos retirados. Xander parecía aprobar a los recién llegados, a menudo saludándolos. Los observaba con una curiosidad apacible, aparentemente evaluando su potencial para descubrir secretos ocultos. La historia del caballo del tesoro se había extendido por toda la región, atrayendo visitantes de todo el país que esperaban presenciar las extraordinarias habilidades de Xander. Cyrus gestionaba con cuidado estos encuentros, protegiendo a su caballo de la explotación y compartiendo la maravilla de su descubrimiento con quienes realmente apreciaban su importancia. En las tardes tranquilas, Cyrus se sentaba en su porche y observaba a Xander patrullar la propiedad con la confianza de un animal que conoce su valor. El caballo le había dado más que un tesoro. Le había proporcionado un propósito, compañerismo y un recordatorio de que los descubrimientos más valiosos a menudo surgen de confiar en los instintos de quienes amamos. Los arañazos habían cesado, pero el vínculo entre el hombre y el caballo no hacía más que fortalecerse. Xander había encontrado lo que buscaba, y al hacerlo, había revelado que los mayores tesoros suelen estar ocultos a simple vista, esperando el momento y la colaboración adecuados para sacarlos a la luz. Si disfrutaste de esta historia de descubrimiento y lealtad, considera suscribirte a nuestro canal y apoyarnos con el Super Chat. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias increíbles de la frontera estadounidense. Haz clic en el video. En tu pantalla ahora para ver otra increíble historia del oeste que te mantendrá al borde de tu asiento.